Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Esta es la Iglesia de Dios y me da mucho gusto que nos esté acompañando en este culto de recepción del Día del Señor, en el cual tendremos la oportunidad de aprender un poco más sobre la palabra de Dios, meditar en ella y también recibir el Día Santo. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y le doy la bienvenida, hermanos. Me da mucho gusto que nos acompañe y vamos a poner en manos de Dios este culto para tener también ya este inicio del culto y esta meditación. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque nos has bendecido en este día, porque la potencia de tu Espíritu Santo también se manifiesta en medio de nosotros y en este día santo. Rogándote, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de tus hijos y la fortaleza, Señor, de tu Espíritu nos llene y nos guíe siempre. Que las palabras que digamos como también las que meditemos sean gratas delante de ti, como decía el rey David, y sean gratos nuestros dichos y nuestra meditación. Sé con todos nosotros, te lo ruego, Señor, y bendice este día santo como ha sido. Bendícenos también de este día santo para tener la fortaleza de tu Espíritu y la paz en ti, Señor. Llénanos de tu gracia, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a leer la ley de Dios como es ya nuestra costumbre y está ubicada en el libro del Éxodo capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 20 del 1 al 17. Dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la ley de Dios, hermanos, que bien hacemos en reconocerla, leerla y practicarla. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar también una alabanza dirigida en este esfuerzo que tenemos nuestros hermanos tanto en Chiapas como aquí para aprender los himnos y cantos del himnario que tenemos cantando con gracia, y este canto se llama Ven a él. Es el himno 113 y yo quisiera invitarles a que lo escuchen en labios de nuestro hermano Juan Gabriel, de allá de la Iglesia de Dios en Santo Domingo, Las Palmas, en Chiapas. Vamos a escucharlos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Pues Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel en cuanto a este esfuerzo de aprender y a nosotros también apreciar ese esfuerzo para aprender más y mejores cantos en la forma que Dios merece nuestro esfuerzo por aprender más en cada día. Bueno, el día de hoy daremos un pequeño giro en cuanto a los temas que se están tocando en estos días viernes. Hemos tratado algunos temas sobre la familia, pero en particular en este culto de recepción de sábado he recibido también muchas peticiones respecto al pensamiento que tiene la Iglesia de Dios en aquel punto de fe que dice el estado de los muertos. Así es que vamos a analizar algunos aspectos dentro de la palabra de Dios y empezaremos con esta parábola acerca del hombre rico y Lázaro, o Lázaro y el hombre rico, como usted quiera decirle, que es una parábola que normalmente nos pudiera confundir si es que no comprendemos la palabra de Dios. En realidad es muy fácil de comprenderla cuando la enfrentamos a la doctrina y a la evidencia bíblica, así es que no debiéramos de tener mayor problema, pero aún así vamos a explicarlo. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 16, leeremos desde el verso 19 hasta el verso 31 para tener en memoria y en mente esta parábola, que dice así. Vamos a leerlo en Lucas 16, 19 al 31, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo,
y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno alzó sus ojos, y estando en los tormentos vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de los dedos con agua y refresque mi lengua, porque yo soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasarán a pasar acá. Digo pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que testifiquen, porque no vengan ellos también a llegar a este lugar del tormento. Y Abraham dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de los muertos, y se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá alguno de levantarse de los muertos. Es esta parábola la que es la controversia y que pudiera hacernos pensar en aspectos como que hay vida después de la muerte, o nos vamos al cielo, o que el departamento del infierno es una parte en la tierra o en algún lugar donde estamos sufriendo constantemente, donde la gente ha creído en esas ideas venidas de otros pensamientos culturales, pero no de la palabra de Dios. Y este es el propósito de entender primeramente la palabra de Dios y su comprensión, y después tratarlo de explicar. Esta evidentemente es una parábola, y la parábola tiene un sentido figurativo, es una figura de la escritura en la cual nosotros vamos a comprender que a través de la representación, ya sea de animales o de personas o de personajes no existentes, o de plantas o incluso de árboles, vamos a comprender que es una representación de algo que nos quiere decir, y principalmente la ocupó nuestro Señor Jesucristo, aunque hay parábolas a lo largo de toda la palabra de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. O bueno, es que en realidad es una sola palabra de Dios, no hay ni Antiguo ni Nuevo Testamento, en realidad es una sola. Pero bueno, así es la costumbre que tenemos. El pensamiento sobre el Hades, y sobre Hades principalmente el dios del inframundo, y también Tánatos, el dios de la muerte en cuanto a los griegos, y la diferencia que existía entre Tánatos y Hades es de que Hades estaba en el Tártaro, donde no dejaba ni permitía salir las almas de ese lugar, y que era el dominio de él, tanto en la parte de que si eran parte de un infierno o de un lago de la muerte o un río de la muerte, y Tánatos era aquel mensajero de este dios, para que también, siendo este dios, pues llevaba la muerte o ya anunciaba la muerte de las personas. Bueno, este pensamiento a lo largo de la historia, desde los griegos, también fue metida a la Iglesia católica o a la Iglesia romana, a través del pensamiento de Dante Alighieri, que formaliza esto, pero en realidad lo toma, y porque la Biblia nunca habla acerca de un infierno o esos departamentos como el limbo, y cuando habla del cielo está hablando de otras formas, pero lo vamos a explicar. En el año de 1307 Dante Alighieri da la forma a una comedia que precisamente se llama la Divina Comedia, en la cual él hace esa representación, y a través de la muerte de Beatriz, que era su amante o su mujer o la persona que él amaba, pues él busca siempre esa esperanza de encontrar a alguien vivo, pero principalmente porque el pensamiento venía de los griegos, pero no de la palabra de Dios. Entonces, antes de continuar la explicación sobre la vida y la muerte, o sobre de esta parábola, pues primero vamos a comprender lo que sí dice la Biblia y lo que nos hace comprender respecto a la muerte. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Dice así: Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto,
que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, y no sabe el hombre ni el amor ni el odio de todo lo que pasa delante de él. Todo esto aparece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo como al impío, al bueno como al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como bueno, así que peca, y al que jura como el que teme da juramento. De tal mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso. Fíjese, también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y enloquecimiento de su corazón durante su vida y después a los muertos, dice la palabra de Dios. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo y en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come del pan con gozo, de tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo y en el que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni sabiduría, ni ciencia. Aquí está clara la explicación de la palabra de Dios respecto a la muerte y cuál es el estado de los muertos. Dice la palabra de Dios que estos hombres que llegan a morir, no existe ya más memoria de ellos, es decir, feneció, porque lo mismo sucede a los buenos como a los malos, al impío como no, que al final de todo esto, dice, después de estar con los vivos pasaremos a estar muertos en el sepulcro, y allí estaremos hasta la resurrección. No hay algo intermedio, ni está declarando que qué va a pasar a aquellos con los que hicieron medio bien, con los que hicieron medio mal. Simplemente esperar la esperanza de la resurrección hasta que estemos así. Los muertos, dice aquí, ya nada saben. Dice aquí el verso 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Es decir, ya no tienen más participación en este mundo que hoy conocemos, y no existe una conciencia de que estén viendo lo que pasa entre nosotros, o que estén sufriendo un sufrimiento eterno, o un castigo. Bajo este mismo pensamiento que explica la palabra de Dios con relación a dónde van los muertos, en realidad no es complicado comprender que nuestra vida, al terminar, siempre iremos al sepulcro y allí esperaremos, como dice este último verso que leeremos en un ratito más sobre Job, que ahí esperaremos nuestra mutación. Vamos a leerlo pues. Capítulo 14, verso 1 al 3 de Job. Y después leeremos desde el verso 12 hasta el verso 14, dice así. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abres tus ojos y me traerás a juicio contigo. Fíjese, sobre todo este tema en el último versículo que dice, abres tus ojos y me traerás a juicio, es decir, que no el hombre al morir directamente va al cielo ni va al sepulcro o al infierno del castigo, sino que lo que está explicando la palabra de Dios es de que tiene que existir un juicio de todas las cosas que hemos hecho. Más adelante lo explicaremos en este punto. Vamos a leer ahora el verso 12 del libro de Job 14, del verso 12 al 14, dice así. Así el hombre yace y no tornará a levantar, hasta que no haya cielo no despertará, ni se levantará de su sueño. O quien me diera que escondiese en el sepulcro, que me cubriera hasta la apaciguar tu ira, que pusiese un lazo y de mí te acordaras. El hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Esto es lo que dice Job respecto al hombre y al estado de los muertos, que el hombre no puede retornar de ese sueño que tiene porque esa es parte natural.
Y aquí vienen muchos conflictos que la gente ha tenido y se ha creado dentro de su mente, cosas que no dice la palabra de Dios, porque no la estudian, hermanos, y no la han comprendido, porque si la comprendieran vieran que la palabra de Dios no se contrapone contra las cosas naturales, sino que es un libro espiritual también, y que nos hace también entender la palabra de Dios de una forma más sencilla, sin esas fantasías que hoy le han creado a la palabra de Dios, donde dicen que es doctrina cristiana cuando no lo es en realidad doctrina pagana. Porque dice aquí la palabra de Dios, dice: así yace el hombre y no se tornará a levantar. Fíjese, porque los muertos no retornan. Dice: hasta que no pase el cielo, es decir, hasta que no venga el reino del Señor Jesucristo. Dice: ni se levantará de su sueño otra vez. Hasta ese tiempo, dice. Y al final dice: ¿volverá a vivir? La pregunta, la respuesta que hace Job, dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Es muy diferente creer en la esperanza de la resurrección que creer en la ida al cielo. Son dos doctrinas completamente. La ida al cielo, completamente diferente. La ida al cielo es una doctrina traída y metida aquí en la palabra de Dios, que no existe. Y la doctrina de la resurrección, que es la esperanza que todos tenemos desde el tiempo de que el Señor Jesucristo también ha predicado hasta el día de hoy, y antes incluso para los patriarcas. Vamos ahora a leer en el capítulo 7, versos 9 y 10 del libro de Job. Dice: la nube sube y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, ni se tornará a su casa, ni al lugar en el que conocerá más. Dice: el hombre no puede subir a su casa ya, es decir, no está en presencia de entre nosotros, ni su espíritu, ni porque su espíritu haya quedado inconcluso, ni porque haya quedado algo pendiente, porque así como nos tomó la muerte, así se quedan las cosas para nosotros, y así bajamos al sepulcro, o bajamos al infierno, como dice también la palabra de Dios, o al Seol. Pero no es de que exista una vida después de la muerte, es la muerte y punto. Quiero tocar un texto importante dentro de la explicación bíblica para que comprendamos acerca de la ida al cielo y aquellas personas que creen en eso. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 13, dice así: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está clara la explicación respecto a este pensamiento. Nadie subió al cielo, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac han subido al cielo, porque no les ha permitido Dios. Porque como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, ellos todos murieron y esperan en el sepulcro hasta que venga, como dice Job también, esa mutación, es decir, ese llamado a la venida de Cristo Jesús para resucitar. Pero no están ni en el cielo siquiera. Ni Pedro, que hablan a gente como en broma, como diciendo: Pedro tiene las llaves del reino y está en el cielo y es el portero del cielo. No existe esa ideología. No le explica la palabra de Dios, porque nadie subió al cielo más aquel que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. Entonces esa doctrina no tiene sustento dentro de la palabra de Dios. Es un malentendido, porque están influidos por una doctrina que no es la palabra de Dios, y están influidos por ese pensamiento humano y por esas mitologías que fueron introducidas hace muchos años dentro del pensamiento de las personas, y también han tratado de manipular la palabra de Dios para que se ajuste a lo que ellos piensan y creen, pero eso no es correcto. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, ya nada más es algunos textos más antes de entrar a la explicación de esta parábola. Dice así, capítulo 20, verso 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, y delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en ellos lugar. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno fueron muertos con los muertos que estaban en ellos, y fue hecho un juicio para cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, y
el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia, esto es cuando dice que es echado al lago de fuego, pero no es el infierno donde hay castigo eterno, sino que este lago de fuego, tanto la muerte como el mismo infierno, es decir, es una representación simbólica de la destrucción total en cuanto a la vida y la muerte, y eso es lo que establece la palabra de Dios. Dice, este lago de fuego es una representación, no es que sea físico, hermanos, es que es una representación y explicación de la palabra de Dios para que nosotros comprendamos de que la muerte en este momento que está explicando el libro de Apocalipsis es destruida y ya no habrá muerte, sino que habrá vida. Y en cuanto a aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida, en cuanto a sus obras, son destruidos definitivamente, porque qué sentido tendría tener ese castigo eterno de estas personas que siempre estarán ahí, algún día se saldrán, como es la mitología griega, ¿no? No se trata de eso, sino que lo que explica la palabra de Dios es de que nos está ilustrando de la destrucción eterna. Esto es en cuanto al estado de los muertos que habla la palabra de Dios, el cual tiene consistencia y congruencia. Pero ahora vamos a entrar a este estudio con relación a esta parábola. La parábola que acabamos de entender o que acabamos de leer, como les decía, es una cuestión de figura. No es en realidad una representación real, porque los personajes que están aquí son ficticios y solamente quieren darnos a entender un pensamiento. Y al querer decir que nos trata de dar a entender un pensamiento, es porque cuando Cristo Jesús hablaba en parábolas para que el pueblo de Israel entendiese escuchase y no entendiese, porque esa era su predicación del maestro, para que aquellos que se esforzaran en entender la palabra de Dios y esas parábolas tuvieran la oportunidad de ser salvos. Vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 12, verso 1 y 2, dice así: y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña y la cercó en seto, y cavó un lagar y edificó una torre, y allí arrendó a labradores y partió lejos, y envió a un siervo labradores tiempo para que tomasen los labradores fruto de la viña. Aquí está hablando de un ejemplo, porque esa viña está hablando del pueblo de Israel y aquellos antiguos sacerdotes, pero ellos no lo comprendían, porque no les decía: ustedes se les fue dada la oportunidad de creer y no creyeron, sino que a través de esas parábolas y de esa imaginación, como yo les decía, de esa enseñanza que era una representación, les hablaba al pueblo de Israel para que escuchando no comprendieran, porque así era el propósito del pueblo, para el pueblo de Israel. Ya se le había predicado mucho. Y mire lo que dice en el libro de Lucas capítulo 16, 25, que es parte de la parábola. Y díjole a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en las vidas, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué propósito tendría de seguir atormentando a aquel hombre que vivió, que era rico y que ahora no comprendía? Si ya estaba muerto, ya no tendría sentido. Lo que está explicando es de que ese pueblo de Israel estaba representando a ese hombre rico, y a ese Lázaro estaba representando a aquellos que vendríamos al conocimiento de la palabra de Dios, porque la riqueza de la que está hablando esta parábola es la riqueza en cuanto a las bendiciones, y en cuanto a este pueblo de Israel llegó al conocimiento de la palabra de Dios y a disfrutar de los bienes espirituales, y los despreció y los desechaba, cuando ese Lázaro estaba realmente esperando que esas migajas cayeran, porque el hombre Lázaro que nos representa allí no teníamos esperanza en el mundo más que por medio de Cristo Jesús nos dio la oportunidad. Pero no es de que Lázaro haya ya llegado al cielo y que Abraham lo acogió, sino lo que está diciendo es esto, la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Juan 8:33, que dice: respondiéndoles: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo pues dices tú seréis libres? Aquí el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios, como dicen, y tenían la vanidad o esa ventaja enorme de que Dios les había dado esas promesas a través de Abraham y a través de la predicación y de las promesas que recibieron, porque como dice el apóstol Pablo, a ellos fue la data de la ley y las promesas.
pero no al pueblo gentil que está representado por Lázaro, sino que fue dado porque nosotros no teníamos oportunidad de estar en ello. Así es que las riquezas de esta gente, de este hombre, no eran las riquezas materiales como la gente cree. Mire, vamos a leer en el capítulo 16, versos 10 y 11, para que nos quede un poquito más comprensible esta explicación. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues que las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará en lo verdadero? Cuando leemos este texto nos está hablando acerca de las riquezas y está hablando también diciendo el que es muy poco en lo fiel, en lo demás también. Es decir, el pueblo de Israel recibió las riquezas de la palabra de Dios, pero tampoco las supo valorar porque se desvió hacia la idolatría, y entonces esa oportunidad se abrió para nosotros para comprenderlo. Por eso es que dice en lo que es muy poco fiel, también en lo mucho es fiel. Y si estas riquezas que no las conservaste, las desechaste, ¿qué esperamos de las demás? Eso es lo que está explicando. Pero las riquezas no está hablando de riquezas materiales, sino de la palabra de Dios, porque la riqueza que existe dentro de la palabra de Dios no le interesan los bienes materiales, sino la bendición de la palabra de Dios precisamente. Vamos a leer en Proverbios 13:7 lo siguiente, dice: a quienes ha hecho ricos y no tienen nada, y a quienes hacen pobres y tienen muchas riquezas. Esas riquezas que estamos hablando no son riquezas materiales, ni oro ni plata, sino la misma palabra de Dios. Y nos hizo a nosotros pobres, los que éramos pobres y sin conocimiento, nos volvió ricos en el conocimiento de la palabra de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo que está representando esa riqueza de ese hombre rico. No está representando ni está diciendo de que ser rico es malo ni ser pobre es bueno, porque eso no quiere decir, porque hay gente que es pobre y es soberbia, y hay gente que es rica y es noble también. Así es que en las riquezas poco tienen que ver dentro de la palabra de Dios, porque nuestras riquezas son en realidad espirituales y no como aquel pensamiento perverso que desde la Edad Media la Iglesia Católica ha metido, diciendo de que las riquezas son malas, pero ellos se enriquecían siempre en cuanto al dinero, como que se les quitaban a las personas, sino que siempre ha estado ese pensamiento. Pero esa es una idea humana y mezquina. Vamos a ver también acerca de las vestiduras que existen en la parábola, porque el hombre rico tenía buenas vestiduras y aquel hombre pobre tenía malas vestiduras, representando también la riqueza espiritual. Pero vamos a verlo. Mire, en el libro de Apocalipsis capítulo 19 verso 8 dice así la palabra de Dios: y le fue dado que vista lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Dentro de la palabra de Dios, las vestiduras van a representar los actos que tenemos, es decir, como dice aquí en este texto, dice que la representación de ese lino fino son las justificaciones de los santos, es decir, entre nosotros más hagamos obras de justicia, más tendremos ropa digna delante de Dios, tendremos la forma de presentarnos delante de Dios en el juicio final. Pero si nosotros no hacemos obras de justicia, seremos como aquel hombre que no tiene, o que fue desechado, ¿verdad? Aquí en aquella parábola de las bodas del Cordero, en la cual es desechado porque no tenía ropas dignas, a pesar de haber sido invitado o convidado. Sí, así es que el sentido levítico de esas ropas, Dios las tenía en alta estima, como fue en aquel tiempo, como decía, de los jueces o de los sacerdotes levíticos. Vamos a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 28, del 4 al 6, para que comprendamos esta parte. Dice así: los vestidos que harán son estos: el racional, el efod, el manto, la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Tomará oro, cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro y el cardero y la púrpura y carmesí y lino torcido sobre obra de bordador.
Aquí está explicando que este pueblo de Israel tenía esas bendiciones y esa instrucción de que el sacerdote tuviera esos mantos tan importantes o esa ropa, pero no era lo más importante, sino que era la representación de lo que Dios quería para que ese pueblo fuera santo y que fuera distinguido y separado de entre las demás naciones, para que tuviera esa bendición como dice la palabra de Dios. Y esto nos lleva a pensar que ¿cuál era ese seno de Abraham? Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 1, 18, ese seno de Abraham, el cual la palabra de Dios está hablando en esta parábola y dice así. Dijimos Juan 1, 18, dice así. A Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Aquí está hablando que es el seno del Padre, ¿sí? El Señor Jesucristo. Y que Abraham no estuvo en el seno, o bueno, el hombre rico está en el seno de Abraham. ¿Y qué quiere representar esto? Porque si nosotros, nadie ha visto a Dios, al Dios eterno, sino que solamente lo conocemos a través de la declaración del Señor Jesucristo, esta es la parte donde la gente se confunde, porque ha introducido doctrinas que no son bíblicas, como es la Trinidad, como es también el estado de los muertos, la ida al cielo, el domingo y otras muchas más, que si usted quita eso que nos dice la palabra de Dios, le comprenderá más fácilmente a la palabra de Dios. Mientras no quite ese tipo de pensamientos que no son dados de la Biblia, le va a costar mucho trabajo comprenderlo. Pero bueno, la palabra de Dios es fiel y es verdadera, y tampoco se requiere tener estudios ni doctorados en cuanto a comprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es así de sencilla y los hombres la han complicado. Mire, vamos a leer ahora Juan 13:23, que dice así. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado, acostándose en el seno de Jesús. En cuanto al seno del Señor Jesús, dice aquí que que ese seno está hablando acerca de esa protección, como es en el caso de Juan, que estaba acostado o inclinado en el seno del Señor, es decir, recibía la protección de Dios, o del mismo Señor Jesucristo, en este caso Dios, en cuanto al 1 Juan 18, y en cuanto al Señor Jesucristo en este verso que leímos. Y ahora vamos a leer Gálatas 3:16, dice así. Y a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente, y no dice a las simientes como de muchos, sino que de una simiente, la cual es Cristo. Entonces todas las bendiciones que estamos encontrando aquí, cuando está hablando del seno, es esa protección que recibe y esa oportunidad que recibe en su momento este hombre rico que estaba en el seno de Abraham, y después le da la oportunidad a estar al hombre Lázaro o a ese mendigo, el cual ahora viene al seno del Señor, bueno, de Abraham, en este caso de la parábola, que está explicando es eso, que al venir a ser parte, dice, sean benditas las promesas, bueno, dice, fueron hechas las promesas a su simiente, y no dice de muchos, sino que en Abraham fueron benditas todas las naciones, y por medio de Cristo hemos venido a ser parte de este pueblo, ahora con esta oportunidad, a este pueblo llamado Iglesia de Dios. Entonces, lo que debemos de comprender es de que Abraham, el seno de Abraham, es esa protección o esa bendición que va a recibir cada hombre que recibe a Cristo Jesús y que cambia su vida para ser transformado. Ahora bien, vamos a retornar a la explicación original o a la lectura que tenemos donde viene explicada esta parábola, para ir avanzando en su explicación y en su comprensión. Lucas capítulo 16, verso 24 al 25 dice así la palabra de Dios. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, Lázaro también males, y ahora está consolado aquí, y tú atormentado. Aquí no está diciendo que está quemándose en un infierno, sino que aquel hombre que es rico le está pidiendo que sea bendecido y que pueda tomar de ese alimento que existía, y de esa agua que existía, que es la palabra de Dios,
y ahora entonces este hombre que era rico, ahora viene a una miseria y una pobreza espiritual. Vamos a leer en Juan capítulo 5, verso 45 al 47 para tratar de comprender más de la palabra de Dios, que dice así: No penséis que yo tengo que causar delante del Padre. Hay quien se acusa. Moisés es quien vosotros esperáis, porque si vosotros creyereis a Moisés, creeréis a mí, porque de mí escribió él. Y si escrito no creéis, ¿cómo creeréis mis palabras? Es decir, aquel pueblo de Israel no quiso creer ni en Moisés, porque decía que creía en Moisés, pero no creía en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo en este texto lo que le dice: lo que escribió Moisés de mí es esto, pero ¿cómo quieren creer en aquel Moisés o en lo que escribió Moisés si no creen tampoco en mí? Es decir, cuando dice que esas riquezas en vida tuvo esa oportunidad, es que al pueblo de Israel también se le fue dada la oportunidad de creer en Cristo Jesús, pero no quiso creer. Así es que la predicación se abrió hacia los gentiles o hacia el pueblo que no era cristiano, que no era judío, hacia aquellos que ahora queríamos creer en Cristo Jesús, y ahora se le llama pueblo cristiano, pero en realidad somos discípulos de Cristo, aquellos que creemos y que queremos guardar su palabra. Ahora bien, vamos a leer la muerte acerca de la muerte del mendigo para comprenderlo y qué significado tiene. En el capítulo 16, verso 22 dice así: Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué sentido tendría de que el rico fuera sepultado y el pobre mendigo nada más fuera llevado al seno de Abraham? ¿Sí? Como pensando es que uno es llevado al infierno y otro es llevado al cielo, pero no es lo que está diciendo, sino que es llevado al seno de Abraham. Y ahí, en cuanto a esa muerte, está hablando acerca de una muerte espiritual y no una ida al cielo, porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:11, vamos a abrir nuestra Biblia allí, dice: Así también vosotros pasad de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, cuando el hombre muere, lo que está representando es la muerte hacia el pecado, pero no una muerte física, ni la muerte llevándolo hacia el sepulcro y ya que queda y que es llevado al cielo, sino que lo que está explicando es de que es muerto al pecado, es decir, está representando ese bautismo. Eso es lo que está representando esta parábola en este aspecto en cuanto a Lázaro y en cuanto a ese rico. Entonces vamos a comprenderlo un poquito mejor acerca de eso, y no nada más llevándolo acerca del pensamiento que existe popular acerca de la ida al cielo, porque no está hablando de eso. Está hablando de esa representación del pueblo de Israel que era rico, y nosotros como representados en ese hombre pobre que no teníamos ni esperanza ni fe en el mundo, como dice en el libro de los Efesios capítulo 2, verso 12, dice: así que vinimos a ser parte de este pueblo nuevo. Ahora esas llagas que representan, que también van a representar el pecado, como dice, ahora vamos a leer Isaías capítulo 1, verso 4 al 6, dice así: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira del Santo de Israel y tornasen atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados? Aún todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde las plantas de vuestro pie hasta vuestra cabeza no hay cosa ilesa, sino herida. Se hincharon y podrida llaga, no están cruzadas y vendadas, ni surcidas, ni curadas en aceite. Lo que está explicando es de que esas llagas, este texto que acabamos de leer, que es Isaías capítulo 1, 4 al 6, está explicando que esas llagas son los pecados que han tenido y son curados, ¿sí? Porque ese hombre rico había tenido esas bendiciones y ese hombre pobre tenía hasta llagado su cuerpo, pero representa esas llagas que no habían sido curadas, que a través del sacrificio de Cristo Jesús esos pecados son perdonados y ahora dejan de ser así. Pero lo más importante y lo que nos hace comprender más fácilmente esta lectura es como dice en Lucas capítulo 16 verso 31.
Fíjese. Y Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de alguno que se levantare de los muertos. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo directamente. Dice: si no le creyeron a Abraham, si no le creyeron a Moisés, ni aun así le creerán a aquel si resucita de los muertos, que es el Señor Jesús. Y aquí deja clara entonces toda esta interpretación respecto al pueblo de Israel y aquel Lázaro que nos va a representar a nosotros y aquellos que tienen esa esperanza en la resurrección. Así es que esta parábola acerca del hombre rico y Lázaro no representa ni la ida al cielo, ni al infierno, ni que los vivos vienen a ser parte del mundo de los muertos, ni viceversa, sino que lo que está hablando es la representación de un pueblo de Israel que fue enriquecido por las promesas de Dios y que fue prometida también a ellos la data de la ley, y que por medio de esa bendición ellos la desperdiciaron en idolatría y se desviaron, y de allí se abrió la oportunidad para este pueblo gentil que no éramos parte de ese pueblo, para tener las riquezas ahora de Dios por medio de la palabra del Señor Jesucristo y su sacrificio, y ser curadas nuestras llagas también, y tener esa oportunidad. Y eso es lo que significa esa parábola, y lejos está de ese pensamiento que la gente ha creído y que la gente ha contaminado por medio de ideas y mitologías que no dice la palabra de Dios. Espero haber sido claro, hermanos. Si tiene alguna duda, podemos comentarlo. Dios les bendiga y paz a vosotros. Mis culpas todas borró Jesús por mi infinito amor. Cargó con ella sin cresta cruz en medio del mortal salvo por ello soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. En densas sombras anduve yo, cuando el mal no salvo por ello soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Gloriosa venta de libertad, disfruto yo por él. Ya no hay temores, ya hay ansiedad, porque Él me guarda siempre fiel. Salvo por ello soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Eterno canto en mi corazón, elevo
Pues gracias a Dios por este canto también que Dios nos ha permitido entonarlo en la congregación Judá, que se titula más bien Salvo por él ya soy, y así es ese sostenimiento de la palabra de Dios, que somos salvos por él. Y espero yo también que esta meditación respecto a esta parábola también nos enseñe y nos vaya introduciendo más a la palabra de Dios para comprenderla cada día más y también no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Vamos a terminar este culto en una oración y después daremos avisos y noticias, mis hermanos. Si gusta acompañarme, vamos a orar. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado en tus hijos toda clase de bendiciones y porque este culto también nos has permitido meditar en tu palabra. Comprender, Señor, la congruencia de ella y también no dejarnos llevar por vientos de doctrina que existen entre las personas para que también tu doctrina prevalezca y tu verdad. Sé con nosotros, Señor, te lo pido para que nos fortalezcas en nuestro espíritu y nos llenes de tus misericordias siempre, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los avisos son los siguientes, hermanos. Vamos a continuar bajo los mismos esquemas que nos permite el gobierno, así es que el templo, aunque está abierto en una proporción pequeña, así es que yo le invito a registrarse cada 8 días en la página iglesiadediosjudá.com/eventos y ahí puede registrar su participación en el culto para que usted también se sienta parte de este esfuerzo, como también de la alabanza a nuestro Dios y de la participación de este culto. Por otro lado, también seguimos trabajando en cuanto a las mejoras de esa página y en breve usted estará recibiendo noticias y les estaremos avisando acerca de la página de alabanzas, donde usted puede bajar cantos y podrá aprender cantos también e himnos, y como dice la palabra de Dios, y cantos espirituales, para que también ahí en ese esfuerzo que estamos haciendo varias congregaciones, usted también participe de él. En breve estaremos dando notificaciones. Yo le invito a que se dé de alta como miembro de la Iglesia de Dios, ya sea en la página, tanto en la página como también en los canales de YouTube y Facebook, para que nos siga y todas las actualizaciones le lleguen de primera mano. No tengo más que agradecerle a Dios y a usted que nos haya permitido estar aquí y que hayamos tenido la enorme oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Dios les bendiga y paz a vosotros.